Ya. ¿Cómo están? A los que no les he dado la bienvenida, me alegra muchísimo verlos, saber que están por ahí, su puntualidad, 34 conectados. Yo siempre llamo a lista pues a lo que se acabe la clase, así que no se preocupen que siempre voy a marcar quién vino y quién no vino y pues al final de este periodo tengo muy en cuenta la asistencia. Créanme que eso les repercute en los puntos porque yo me quedo con los cumplidos y aparte que, miren, la clase es a las 9:15 de la mañana, ya se levantó, ya desayunó, ya se duchó el que se ducha y trato de pues que no sea aburridor esto y aprendamos mucho, porque esto para mí es un conversatorio. Entonces, por esa razón les reconozco mucho la puntualidad. El tema que vamos a ver hoy es un tema que no es que me apasione en lo que se escribió, sino lo que representa, porque se llama la literatura del costumbrismo en Colombia, ¿correcto? Es un movimiento literario que se gestó en Colombia, imitó a un movimiento alemán, también costumbrista. La diferencia es que el costumbrismo en Colombia pues es muy diferente al alemán y tomó muchos recursos de ahí. Y por esa razón, de alguna manera, sí lo valoro. Cuando uno lee un texto costumbrista, realmente es un poco cansón porque describe muchísimo, pero el valor que tiene es que te recuerda un montón de cosas que tenemos nosotros. Les voy a presentar unas diapositivas, pero antes de eso quiero hablarles de que el costumbrismo es detalles como el fogón de leña. ¿Alguien conoce un fogón de leña? ¿Sabe qué es un fogón de leña? He estado en el campo, ya comí un, Yo, profe, yo sé cuál es. vale, Heisen, un sancochito en un fogón de leña. Y es Carol más también. rica la comida hecha así, profe. Claro, al parecer por la madera y el humito le da un saborcito delicioso. Eso es costumbrismo porque es muy nuestro. Y obviamente hoy tienes que ir al campo, pues a conocer un fogón de leña porque casi que está en vía de extinción, ¿vale? No sé si alguno de ustedes, por cosas de la vida, ha conocido un lugar donde se haga la panela, lo que se llama molienda. La molienda es, ¿alguien la conoce por casualidad? Es posible que no, porque es que la molienda es algo muy, pero muy tradicional. El lugar donde hacen la panela, la molienda como tal, yo fui mucho a eso cuando era niño y para mí es un lugar, es como lo más cercano a un niño del campo a ir a una dulcería, porque el dulce está por todas partes y es todo artesanal. Ese tipo de cosas hacen parte del costumbrismo nuestro, ¿vale? Las fiestas de 15 años tradicionales, eso es costumbrismo nuestro. Y hay un montón de cosas, ustedes han montado en las chivas, el transporte que denominan chivas, que la mayoría no tienen ni vidrios ni nada, se usa mucho en los pueblos, en los carnavales. La chiva es un transporte sumamente antiguo. Ahora es turismo en Colombia. Usted alquila la chiva pues para hacer la parranda, pero la chiva realmente era un transporte público, era como el bus. Entonces la gente iba sentada y en la parrilla, en la parte superior, echaban el mercado, las gallinas, el revuelto, los bananos y todo eso. Eso hace parte de nuestro costumbrismo. El jugar tejo, no sé si lo han jugado uno por molestar, yo no es que sea eso, pero por molestar es una cuestión entretenida que uno debería valorar. Eso hace parte del costumbrismo. Entonces, estos textos que escriben estos tipos son canciones por la descripción que hacen, pero la temática que abordan es muy chévere porque es una identificación nuestra. Y eso es lo que les comentaba muchas veces, lo que nos hace verdad en esencia ser colombianos y lo que cada día deberíamos valorar más, ¿correcto? Entonces voy a compartirles brevemente la exposición y luego les digo el video que quiero que vean. Y aquí está el costumbrismo en Colombia. Pues obviamente el costumbrismo más que todo se expresa en Colombia mediante la literatura, ¿correcto? La época en la que vemos este costumbrismo en Colombia, estamos hablando de 1830 a 1880. O sea, cuando tú visualizas esta época, estamos hablando de un pasado larguísimo, donde un montón de cosas se han gestado y, y básicamente pues era una época muy rural. En este momento las ciudades realmente eran muy pequeñas. Dice que fue cultivado por terratenientes, esto significa gente pues adinerada, muy culta, o sea, leídos, muchos de estos habían viajado a otros países y querían escribir y la verdad lo que hacían era en sus momentos de ocio, de relajación, era retratar muchas de las cosas que pasaban aquí, sobre todo laborales en el mundo rural, en el campo como tal. Entonces, narraban acontecimientos, era muy directamente como tal del campo, ¿vale? Eh, no sé si ustedes se han dado cuenta y han visto fotos en algunos lugares de restaurantes hay de fotos de la Bogotá antigua, que era una Bogotá de tipos que decían elegante, todo el mundo, todos los hombres usaban sombrero, es una locura. Y entonces era como esa elegancia y ese porte, eso es sumamente costumbrista Y porque es, llevaban pañuelo. y sí, era obligatorio, el pañuelo era obligatorio,
vestidos así de smoking, corbatica y un sombrerito. Entonces tú ves las fotos que muestran del centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar de la Séptima, y todos así con esa indumentaria. Eso era sumamente costumbrista. Y las mujeres unos vestidos así largos, a veces muy coloridos, y también sus peinados. Algunas usaban guantes, esos guantes de seda, blanco, rojo, negro. Eso es un costumbrismo que hacía parte de esa época. Estamos hablando de ya de más de 50, 60 años. Pero me parece re lindo. Las características, pues había muchos diálogos entre los personajes, casi hay textos que son completamente diálogos. Profe, Dime, Bogotá se considera como la terminal de Sudamérica, no porque te, era muy elegante. no te escuché bien, Julián, dime. Bogotá, Bogotá se conocía como la terminal sudamericana, Sí, Bogotá era la ciudad que más grande. Bogotá se considera como la terminal sudamericana. Ajá, Bogotá era muy culta, Bogotá era muy diversificada, aquí los grandes estudiosos vivían, los políticos, los abogados, había los bares y las... Yo he leído libros donde te describen una Bogotá que uno se imagina como París o Londres, porque era el barcito de tomar café y hablaban de historia, de literatura, de política, era soporte, los carros clásicos en Bogotá, hay unas fotos de parqueaderos de solo carros clásicos. Teníamos el tren, no sé si ustedes han montado o conocen el tren de la Sabana, que atraviesa gran parte de Bogotá y va hasta, yo no sé si creo que es hasta Zipaquirá. Cuando puedan hagas en el viajecito, pues vale como 80.000 por persona, es un poco caro, pero es el tren con todos los juguetes de un tren de esa época, la silletería, la forma y todo eso. Eso hace parte de una época muy costumbrista nuestra y como dice Julián, Bogotá estaba en el top porque era el centro de todo. Ibagué, por ejemplo, donde soy yo origen, era un pueblito muy pequeño, muy provincial. Unas cuantas personas me comentan que tenían radio. En Bogotá ya había radios esos grandes y mejor dicho era otro mundo. Aquí estaban las universidades. El que quería estudiar en Colombia una universidad, una carrera, pues tenía que dar su viaje a Bogotá. Entonces por eso Bogotá era como el top. Y eso que les acabo de nombrar es costumbrismo total en muchos aspectos, ¿vale? Seguimos acá, didáctico y moral y político, los temas, era como que el objetivo de lo que se escribía. La prosa era regional y local, esto me parece muy interesante porque en esos textos, y se van a dar cuenta en el video que van a ver ahorita, la forma de hablar, nuestro lenguaje, nuestras palabras muy nuestras, pues eran representadas ahí, ¿correcto? Y todavía pasa en muchas regiones. Yo les he comentado que molesto con los acentos de las regiones, pero ese molestar realmente es muy respetuoso porque me parece un encanto los acentos de los demás lugares. Y ese acento se repercutía en esos libros costumbristas, ¿vale? Porque eso representa mucho nuestra cultura. Jamás, si ustedes van a un lugar, no se burlen realmente del acento. Y si son de otro lugar, no bogotano, hay que hacer alarde y con orgullo llevar nuestro acento. Es un estudio pintoresco, esto es como, entre comillas, un poquito cómico de lo cotidiano y provincial de lo rural. Busca defender la tradición frente a lo extranjero, esto me parece importantísimo, lo que les comentaba la vez pasada, la Navidad y todo ese tipo de cosas, defender lo nuestro. Es decir, no eso, lo extranjero sirve y no hay que dejarlo de lado, porque pues hay que negar que es imposible de ligarnos de algo que está tan inmediato, pero sin olvidarnos de nuestro lugar, de nuestra esencia, ¿vale? Yo a veces les comentaba a ustedes, cuando tengan la oportunidad de viajar al campo, háganlo, pero al campo como debe ser, de untarse, de aruñarse las rodillas, de que no hay wifi y no puedes usar redes sociales. Ese es el campo que uno realmente debería apreciar y ver, porque créanme que es algo muy extinto. Yo he conocido gente que pasa toda su adolescencia, llega a la universidad y no saben qué es ir a una finca, ¿vale? Hay lugares donde yo he ido que todavía la manguerita para ducharse no es la ducha como tal de uno, sino es una manguera, realmente es que la conectan y ahí se bañan y algunos se bañan allá afuera al aire libre, otros la meten, la forma que está tapada es muy sencilla, unas lonas verdes inclusive he visto yo, y el baño es muy rústico, pero si tú te bañas así en tierra caliente es una delicia, o sea, colocar el chorrito y la manguera y uno pegarse su ducha ahí, eso es costumbrismo y eso muchas personas pues primero les avergüenza y otras ni siquiera lo conocen, ¿vale? No sé si ustedes alguna vez han visto los hornos que hay en el campo que son en puro barro, donde hacen almojábanas, pan de bonos, tortas, asan pollos, hacen lechona. No, eso es una locura. El sabor que tiene eso, lo artesanal. Eso está en vía de extinción
Uno, pues porque la ciudad cada vez somete más al campo, lo abarca, y dos, porque pues nos parece que como que, uy, no, eso no va con nosotros. ¿Qué temas? La política, la sociedad y las costumbres. Básicamente en torno a esto giraba, y es un poco de todo lo que ya les he hablado, ¿no? Los géneros que cultivó fue la novela, es el predominante, la biografía, personajes reconocidos, ya fuera políticos o escritores, entonces hacían su autobiografía, hacían un texto hablando de su vida porque les parecía interesante y que como que se acomodaba a estas ideas que querían plasmar. Entonces, la biografía también se clasifica como género, el cuento y la poesía. La poesía más bien poco, ¿no? El cuento sí mucho. Y los autores, esta gente es colombiana: José Eugenio Díaz, José María Vargas Vila, que escribió Flor de Fango, Luis II, que escribió Tránsito, y Rafael Pombo Bruna Carbonera. Estos son como los cuatro más relevantes de ese periodo, que realmente no duró mucho. Y luego hablamos del cuadro costumbrista, que es como el concepto que se les dio a ellos como el nombre. Y entonces básicamente era el que seguía este movimiento tenía que hacer cuadros de costumbres, pero escritos, ¿no? Describir lugares, hechos, personajes tal como son. Es como una postal, pero con palabras. ¿Cuál era el punto del cuadro costumbrista? Básicamente, en el campo usted se va a encontrar con una cantidad innumerable de historias, de personajes que en serio parecen de ficción. Y entonces tú conocías la biografía de estos y realmente como que nacía la idea de escribir sobre esa persona. Entonces hay un montón de cosas por narrar, las peleas que se dan en esa época con machetes, por ejemplo, la forma de celebrar los acontecimientos, el costumbrismo retrataba mucho. Imagínense que en este momento tenemos maltrato a la mujer, porque hoy existe, pero antiguamente, miren, el ejemplo es sencillo. En la ciudad a la mujer se le maltrata. Y si tú vas al campo, en algunas partes se le maltrata más todavía, ¿sí? Porque hay menos educación, porque hay menos vigilancia. Ahora imagínense en esa época lo que sufrían las mujeres. Una locura. En esa época todavía se manejaba el concepto del papá casaba a la hija con quien quisiera, por ejemplo. Ese tipo de detalles también se retrataban en los textos, ¿vale? El río Magdalena en esa época era como el canal de Venecia porque era sumamente navegable. No sé si los que han viajado han tenido la oportunidad de ver los ferries pequeñitos, los barquitos esos bacanos que van por el Magdalena, que hoy uno puede pagar y puede transportarse en ellos. Pues en esa época el Magdalena era como la principal vía que conectaba al país. Y no era de turismo que usted se subía a un barco, sino que era realmente la forma en la que usted tenía para transportarse, ¿vale? Básicamente eso quería compartirles en este momento sobre el costumbrismo en Colombia. ¿Listo? A continuación vamos a ver el video y luego lo vamos a debatir. Entonces, por eso hasta este momento voy a parar